Ya no hay chisme. Pi, pi, pi. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Esperando que todos se encuentren bien. Y bueno, a empezar una nueva sesión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Esperando que todos se encuentren muy, muy bien. Siempre con buena salud. Importante siempre ello. Y listo para continuar con nuestros avances. En esta semana, en esta sesión, nuestro avance va dirigido a la parte llamada líneas notables. Hoy día tenemos a bien trabajar todo lo que corresponda a las líneas notables. Líneas como cuáles: la mediana, la bisectriz, la altura, las líneas que creo muchos de ustedes conocen y bastante bien, que manejan bastante bien y que, valga verdad, pues no creo que lo vean complejo. Yo creo que el tema de hoy no es tanto la complejidad de la teoría, y me refiero a la complejidad de lo que es la definición, que es una mediana, que es una bisectriz. No, yo creo que eso, la verdad, fuera más, sí es chiste para ti. El tema está en otra cosa. Mi impresión es que el tema está en la resolución, en el resolver, en el cómo evitar llenarme de ecuaciones en problemas donde hay un montón de posibles ecuaciones, bisectrices acá. Yo creo que ese va a ser el reto de esta noche. El reto de esta noche va a estar, en mi opinión, reitero, en cómo yo debo lograr y cómo podré lograr, y lo voy a lograr, en enseñarte tips, formas, estrategias de resolución de problemas con líneas notables sin necesidad de traumatizarte con 3, 4, 5, 6, 7, 8 ecuaciones. Que es lo que a veces, y mis amigos de la pre también lo saben muy bien, mis amigos que están estudiando en la pre lo saben también, y es que a veces los profes se malean un poquito en las resoluciones. Más no es que el problema sea difícil, sino que la resolución no la hacen tan sencilla. Pero bueno, la idea es que nosotros como ciclo paralelo a la pre tengamos las armas necesarias para hacer que ustedes lo entiendan mejor. ¿Sí? Así que muchachos, sin más demora, vamos a compartir, a compartir, a compartir. Permíteme, permíteme. Acá estamos. Ya, listo. Y arranco. Como dije, en esta teoría breve, porque la teoría va a ser muy, muy breve, quizás más breve que semanas pasadas, porque quiero enfocarme más en la parte de los ejercicios. ¿Ok? A ver, amigos míos, arranquemos. El arranque, primera línea, mediana. Segmento de recta cuyo extremo son un vértice y el otro es el punto medio del lado opuesto de dicho vértice. A eso le llamamos mediana. Entonces la mediana solo va de vértice al punto medio. Nada más. Ok, ok. ¿No parte el ángulo? No. ¿No forma 90? No. Ok. La bisectriz interior. Ese es fácil. Divide el ángulo interior exactamente a la mitad. Bisectriz interior. ¿Pero por qué la especificación de bisectriz interior? ¿Te cuento el por qué? Porque existe bisectriz exterior. Y la bisectriz exterior biseca, pero al ángulo exterior. Ándale. Así es. Oh. Entonces, el ángulo exterior
El ángulo exterior. Y si no hay ángulo exterior, lo formas. ¿Y cómo se forma un ángulo exterior? ¿Se acuerdan que al principio del ciclo hablamos mucho de esto? ¿Cómo formar un ángulo exterior? Prolongando. ¿Ven la línea punteada? Es una prolongación, pues, chicos. Y si es una prolongación, ahí aparece el ángulo exterior. Y a ese ángulo exterior, ¡plum!, lo partimos. Oh, entonces la bisectriz exterior parte del ángulo exterior. Así como la bisectriz interior parte del ángulo interior. Altura. La altura forma 90 grados. Así de simple, así de sencillo. La altura forma 90 grados. Pero siempre cae dentro, no. A veces cae fuera. A veces, solo a veces cae fuera. Ok. Y con el triángulo rectángulo, bueno, con el triángulo rectángulo es conveniente porque los catetos son alturas. Y con eso tus ángulos, mira, ve, ahí cae fuera. ¿Qué altura es la que cae fuera, profe? La que se traza desde los ángulos agudos. La que se traza siempre desde los ángulos agudos. Y la que sale del ángulo obtuso, esa cae dentro. Esa siempre cae dentro, chicos. Uh, ok, 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 ok. Ok, interesante. Entonces va quedándome claro lo profe. Hay líneas que pueden estar dentro, hay líneas que pueden estar fuera del triángulo, evidentemente. Y asimismo, también hay líneas que como es una recta, va a tener una parte dentro de la región triangular y otra parte afuera. La mediatriz, muchachos, es una recta que divide un segmento en la mitad, pero de forma perpendicular. De forma perpendicular. Oh, perpendicular entonces en el punto medio. ¿Cuántas líneas notables hay? Cinco. Ya vimos todas. La mediana, la bisectriz interior, la bisectriz exterior, la altura y ahora la mediatriz. Pero me he dado cuenta que cada línea tiene su característica y por eso se llama línea notable, porque tiene su propia característica. Como su cualidad, profesor. Sí, es su cualidad. Su cualidad es esa. Forma 90, partir a la mitad, partir al ángulo a la mitad. Por eso el nombre de línea notable, porque es conocida. Pero hay un nombre muy especial. ¿Has leído o escuchado alguna vez de ese nombre? La Seviana. Sí, la Seviana. ¿Y qué es eso? Miren amigos, la Seviana
Es una línea cualquiera. ¿Cómo que una línea cualquiera? ¿Cómo le va a decir así a la serie? Oh, pero es serio, ve. Es una línea cualquiera, no hace nada. ¿Cómo que no hace nada, profe? Nada. ¿No forma 90? No. Si formaría 90 sería una altura. ¿No parte al segmento a la mitad? No, pues sería una mediana. ¿No parte al ángulo a la mitad? No, porque sería bisectriz. Entonces, ¿qué hace? Nada. Y ahí lo espectacular, pues chicos. Hace lo que tú le ordenes. Si tú le dices, oye, Sevillana, quiero que al segmento AC, que vale 15, lo partas en 5 y 10. La Sevillana lo va a hacer. Si tú tienes a un ángulo que vale, vamos a poner 80 grados, oye, Sevillana, quiero que traces a ese 80 y lo partas en 60 con 20. La Sevillana lo va a hacer. Pero es una broma, ¿no? No, es en serio. Imagina que tengas un ángulo 3 alfa y tú inteligentemente quieras, me conviene partirlo alfa o 2 alfa. O 2 alfa alfa, quién sabe. La Sevillana lo va a hacer. Aguanta, 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 aguanta. La Sevillana no tiene ninguna característica, ninguna. Por eso es que no es una línea notable. Sin embargo, es de las líneas más poderosas que tiene toda la geometría. Toda la geometría. Y eso es claro, una de las líneas más relevantes, yo me atrevería a decir en el curso. ¿En serio? Sí. Oh. Y si no es una línea notable, repito, y usted dice, profesor, que el trazo que se haga nos permite formar cosas, ¿qué son las figuras que se forman usualmente? Uy, de todo, chicos. Hay trazos que permiten formar triángulos isósceles, hay trazos que permiten formar relaciones angulares, partir a un segmento de forma adecuada. En verdad, la Sevillana debe ser uno de los trazos más interesantes que tiene el curso. Y ojo, puede ser Sevillana interior o Sevillana exterior. Ojo ese detallito. Puede ser, repito, Sevillana interior o incluso también, ¿por qué no?, Sevillana exterior. Y ahora los teoremas. Y chicos, ustedes, uy, perdón, ustedes verán que eso, por ejemplo, que he puesto ahí, son teoremas que ustedes, si no conocen, deben conocer de aquí más, porque aparece en muchos temas, incluso posteriores. Está diciéndome entonces que el primer teorema, el segundo teorema, ¿los vamos a usar? Por supuesto. ¿Te parece, no? Mm, ¿tiene sentido? Son bisectrices, solamente que cuando son interiores, la fórmula es con más, y cuando son exteriores, la fórmula es con menos. Ese teorema 3 es bien conocido.
El ángulo que forma la bisectriz interior con la exterior es la mitad. Es la mitad del ángulo interior del triángulo. Es otro tipo de fórmula que tiene que ver con la altura y bisectriz. No la vamos a emplear, pero bueno, es parte de, ¿no? Y estas últimas dos, que por la forma de la figura aparentemente se ven conocidas, bien conocidas, ¿eh? Pero que en la práctica no lo vamos a emplear, por lo menos no el día de hoy, no en los problemas que están en la pre, pero sí puede servirnos para otros problemas. ¿Saben qué parece la primera, chicos? Una corbatita, una mariposita. Y la segunda es un boomerang. Mm, ok, 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 entiendo. Es como que la corbatita de la izquierda le salieran dos bisectrices. Es como que el boomerang de la derecha le salieran dos bisectrices. Entiendo. ¿No lo usaremos? No, pero son fórmulas que existen. Sí. Para colmo, las dos son la misma fórmula, la semisuma de ángulos. Pero reitero, no lo usaremos el día de hoy. Las primeras sí. La de dos interiores, la de dos exteriores, la de interior con exterior. Esas tres primeras de todas maneras, muchachos. Esto en resumen básicamente la teoría. Como te mencioné, cortísima. Nada del otro mundo. Pero también a su vez considero yo, que tu problema no está tanto en eso. Tu problema no está en la teoría. Tu problema, ¿sabes en qué está? En la forma como deben resolver los problemas, los ejercicios. Y vamos a ponerlos a prueba. Esta fue nuestra teoría. Cortita. Sí, cortita. Ahora, permíteme compartir contigo nuestro material. Permíteme abrirlo, que recién me lo han enviado. Ya, acá está. Bien, comparto. Chicos, acá sí les pido a todos muchísima atención porque yo no solo voy a resolverlo de la forma como lo resuelve tu profesor, lo voy a resolver de una forma diferente. ¿Cómo sabe cómo resuelve el profesor? Muchachos, tengo años en esto. Conozco los profesores que resuelven en la pre. Y no solo en geometría, es todos los cursos de mate. Por eso es que tú odias mate. Odias mate porque lo resuelves de una manera que dices, ala, yo jamás en la vida haría algo así. Son como 20.000 ecuaciones. No, no hay forma. Mucho tiempo. Pero es que en verdad las soluciones son más prácticas. Y si ustedes tienen la dicha de tener a buenos profesores que no hacen resoluciones estratosféricamente extensas, eres afortunado. Eres muy afortunado. Pero lamentablemente sé que no a todos les pasa eso. Vamos a ver. Pregunta number one. Recuerda que las primeras seis preguntas son preguntas que yo enlazo con lo que es la tarea. La tarea. Las primeras seis preguntas son la tarea y las siguientes, las siete hasta el final, son preguntas del material de clase. Entonces ahí hay una diferencia. Ajá.
Ya, ok. Ok, es hora de enseñarte técnicas. Es hora de enseñarte tips, formas, estrategias. Es hora que aprendas geometría de verdad. ¿Listos? Go. Primer tip de la noche. Si tú te topas con un ejercicio donde una bisectriz está chocándose con otra bisectriz, lo correcto sería identificar que esas dos bisectrices que se están chocando le correspondan a un triángulo, le pertenezcan a un triángulo. Puede que sean bisectrices interiores, puede que ambas sean exteriores, puede que sea una interior y una exterior, pero el chiste es buscar a la figura triangular de donde esas líneas son bisectrices. Y sinceramente es muy fácil, ¿ah? Porque los ángulos que saben que son bisectrices, las líneas, saben a qué triángulo pertenecen. Pero yo te voy a enseñar a identificarlo. De hecho, que si del ángulo A y del ángulo C, del ángulo A y del ángulo C salen bisectrices, de hecho que el A y C son vértices del triángulo. Ya me profe, ¿será el triángulo CDA? No, no, porque la bisectriz exterior es del ángulo exterior y no es. ¿Cómo lo resuelve el estudiante promedio? El estudiante promedio lo resuelve con ecuaciones. El estudiante promedio hace una, dos, quizás hasta tres ecuaciones. Tú, alumno de Sabia, no vas a hacer eso. ¿No? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, mira lo que hice yo. Mi profesor prolongó. Tu profesor prolongó. ¿Algún motivo? Sí, tengo motivo. 90 menos X. 90 X. Mira mi triángulo. Mira mi triángulo. ¿Te es familiar? ¿Te es bastante familiar? ¿Lo has visto en algún lugar hace muy poquito? Hace muy poquito. Triángulo de rojo pintado con la región de azul. Digo yo. S4X. ¿No es acaso 90 menos X sobre 2? Tú y yo detestamos las fracciones. Bájatelas, güey. Por 2. 8X es 180 menos X a sumar. Y descubres ahí quién es X. ¿Me viste hacer una ecuación? No. ¿Me viste hacer una igualdad? ¿Cómo resuelve la mayoría de estudiantes? ¿Hace eso? No. Comienza a llenarse de ecuaciones. ¿Es malo? No, para nada es malo. Pero no habría chiste de que yo explique eso de esa manera y tú también lo resuelvas de esa manera. Hay que aprender nuevas técnicas, muchachos. Hay que aprender nuevas técnicas. Y ese es mi plan para mi clase de hoy contigo. Segunda. ¿Qué es esto, profe? Juan mandó a construir un carpintero, dos tableros de madera. Ya, ok. Pero uno es un triángulo acutángulo y otro es un triángulo obtusángulo. Ya, dice la A. ¿Lo confirmamos? Sí. Dice que un carpintero ya construyó dos tableros. Ya,
Uno es obtusángulo, otro acutángulo, con el respectivo medio ángulo, pero el carpintero solo recuerda cuatro medidas. Una es 120, otra 80, 55 y 10. De hecho, que el 120 está en el obtusángulo. Eso no hay discusión. Y de hecho que el 80 está en el acutángulo. ¿Por qué el 80 no podría estar en el obtusángulo? Porque me excedo la suma de ángulos internos. Interesante, profe. Ya ahora el 55 y 10 sí puede estar en cualquiera, ¿no? En el 10 no puede estar. ¿Y el 10, profe? ¿Por qué no pone el 10 a la derecha? O a la izquierda, no sé. Les digo algo, chicos, el 10 no puede estar a la derecha. El 10 no puede estar a la derecha. ¿Por qué no? Porque si pones 10, el tercer ángulo, ¿no sería 90 casi? Y lo que yo digo, profe, ¿dónde coloco entonces los otros? El ángulo de 10 grados no puede estar en el triángulo de la derecha, porque sería un triángulo rectángulo. 80 y 10 suman 90, el tercer ángulo sería 90. Es imposible. Obliga a pensar que el 10 está acá. Entonces, el tercer ángulo acá sí lo puedo calcular, lo que lo obliga a pensar que el cuarto ángulo obligatoriamente está en el triángulo acutángulo. Nada, amigos, nos piden calcular el menor ángulo del triángulo acutángulo. Claramente nos piden a él. Pero como 55 más 80 más X es 180, no hay mucho más que decir, ¿no? La respuesta para X, muchachos, es 45 grados. Buena respuesta, amigos. Buena respuesta. Tercera, clavecita. Yo también lo voy a agrandar. Agrandamos. Interesante respuesta, chicos. Vamos a confirmar. El problema menciona que A, B y BC son perpendiculares. El problema menciona que BH es altura. El problema menciona que el ángulo θ se repartió en la otra posición del ángulo C. Y teniendo en cuenta de que hay ángulos esparcidos, uno por izquierda, otro por derecha, hagamos algo chévere. Ángulo alfa. Es claro afirmar que θ y alfa suman 90. Él debe ser θ. Y teniendo en cuenta que θ y alfa suman 90, él debe ser alfa. Y esa no es una mediana relativa a la hipotenusa, pues sí. Y te piden la longitud de la barra CD. ¿Solo jugó con ángulos? Sí, amigos, eso es válido. Y esta, por ejemplo, es una pregunta que tenemos que dibujarla, pues, ¿no? ¿Le salió?
Mm, interesante. Bisectriz interior AD. Los ángulos BAD. Las bisectrices de los ángulos BAD. Yo, por ejemplo, acá, con todo el esquema que el problema mismo ha dicho, un triángulo ABC, se traza la bisectriz interior AD, las bisectrices de los ángulos BAD, BAD y ACB forman un ángulo recto. Si el ángulo ABC, o sea, el de ribota, es 40 grados, piden el ángulo BAC. ¿Y eso cómo hago? Ah, pura finta, chicos. ¿En serio? Pura finta. Como ustedes bien sabrán, como ustedes bien sabrán, en el boomerang que voy a pintar para ti, alfa más teta más 40 es 90 grados. Y te percatas en el triángulo rectángulo APC. Y si tú observas detenidamente, el 3 alfa más teta es igual a 90. Pero el 3 alfa más teta no es más que 2 alfa más teta. A mí me piden, chicos, el ángulo BAC. Y yo, por ejemplo, te puedo decir, ¿no? BAC es 4 alfa, que es lo mismo que yo diga 2 veces 2 alfa. Pero es 4 alfa, es verdad. Aunque un poquito de sistema de ecuaciones también, ¿no? Sí. Pregunta 5. ¿Qué te salió? Luego te voy a hacer una pregunta más interesante de las 5. Te voy a hacer una pregunta interesante. Bien, acá viene la pregunta interesante. Ahora te pregunto, a la legal, ¿ah? ¿Cuántas ecuaciones formaste? Si es que tienes la solución tuya, la que tú hiciste a la mano, pues podrías contestar. ¿Cuántas ecuaciones llegaste a formular?
a formular. Porque eso sí lo sabes, pues, ¿no? Tú has hecho eso. Y si te digo que no he hecho ninguna. Sin embargo, claro, acá viene un detalle. El solo hecho, muchachos, de tener un problema con claramente bisectrices, los tiene que hacer a ustedes pensar, tendría que aparecer algún teorema con bisectrices. Primero, el de azul es teta por corbatita. Eso es fácil, ¿no? Acá un amigo nos da una muy interesante idea, prolongar BM. Pero si prolongamos BM, o perdón, BE, prolongamos, va a llegar un momento donde sí lo va a chocar. Quiero que porfa todos tengan esta capacidad visual. Angloteta, angloteta. Miren detenidamente a este teorema. ¿Y sabes por qué pinto esta región? Esta región, porque había una propiedad en el cual en un triangulito se trazaba la bisectriz interior y se intersecaba con la bisectriz exterior. ¿Alguien me responde, porfa, quién es el angulito que he formado con esas dos prolongaciones? ¿Cuánto mediría el angulito por la propiedad que te mencioné? Ahora pongámosle acá un punto P ya. ¿Cuánto mediría el angulito en el punto P? Es propiedad. ¿Cuál propiedad? ¿Por qué está hablando? Es propiedad. No hay ninguna propiedad que me ha explicado, profesor. ¿Cómo de que no? Yo te dije la propiedad. Que el ángulo formado por la interior y la exterior es la mitad del ángulo interior del triángulo. Pueden ver el triángulo PD. Y creo que te das cuenta, bueno, 20 más 130 y más X. Y es un típico problema de creación. Pero no digas que es complicado. Para nada.
Para nada. Hasta ahí, por ejemplo, vamos cinco. ¿Alguna duda o alguna apreciación que sobre todo los chicos que están ahí, alguna apreciación de los propios ejercicios? ¿Todo bien? ¿Todo se entendió? ¿Todo bien, muchachos? ¿No hay ninguna duda? Me comunican algo por interno. Me parece muy bien lo que me dicen. Me parece muy bien. Acá tengo otro en el chat público. Vamos a empezar primero con el de María José. María José me dice, no veo, profe, ¿de dónde saca el 20? Voy a hacer lo mismo acá para ti, ¿eh? Voy a pintar el triángulo que también está pintado en el problema. Al pintar el triángulo que está pintado en el problema, este X es este que está acá. Y este N es este que está acá. Tienes que mirar la figura de costado. Tienes que ver la figura, si quieres verlo así, mi estimada, girando un poquito el cuello hacia la izquierda ya. Mira la pantalla, ahora gira el cuello hacia la izquierda. ¿Mejor? Chévere. Lo sabía, María José. Sabía que se iba a lograr contigo. Ahora tengo otra preguntita. Me dijeron las cuatro. Ya. Lo que yo dije en las cuatro fue esto, muchachos. Dije alfa 40 teta. Por boomerang hasta lo pinté. Sumaban 90. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Hace bien? ¿Hace bien? La gente que me preguntó por internet también. ¿Todo bien? Alfa más teta más 40 es 90. Por ende, alfa más teta es 50. Y yo lo que hice fue, en esa preguntita grandota del triángulo ABC, tracé la bisectriz AD. Pero del ángulo BAD volví a trazar la bisectriz. Para esto, previamente, ya tenía ecuación de alfa Z. Y en el triángulo APC, ¿sabes qué hice? Hice L más L. 3 alfa más teta es 90, pero 3 alfa yo ya manejado un sistema, ¿no, profe? Primero el alfa más teta igual 50 y luego el 3 alfa más teta igual 90. En esa ecuación se reemplazó lo que encontraste en la primera. Y ahí yo haré el comentario. Si la ecuación de arriba quedó clara por el boomerang, que ya les dije fue lo primerito que se me ocurrió hacer, si ya quedó clarito que eso sale del boomerang, y ya quedó clarito que en el triángulo APC 3 alfa y teta suman 90, estimada amiga, estimado amigo, el resto es solo ecuación, nada más. En vez de ser más teta, lo desdoblé en dos. Sabía que esto era alfa más teta, lo reemplazo. No es, digamos, algo complicado, pero sí es algo que tiene que ver con el sistema de ecuaciones. Así que para mi estimada amiga que me consultó esto por interno, es solo manejar figuras conocidas. Primero un boomerang, luego un triángulo rectángulo. Mm. Entonces, esto me hace ver que las líneas que se trazan como las bisectrices me pueden servir como ecuaciones. Por supuesto, si tienes variables. Un consejazo, tal vez para alguna pregunta 6. Primero hablemos de tus malas costumbres.
¿Cuál, profe? ¿Cuál de todas? La mala costumbre del estudiante en geometría, que cada que les dice, y esto, por ejemplo, esto que te voy a decir ahorita es una costumbre muy, muy enquistada, creo, en los estudiantes, chicos. Cuando te dicen, se tiene un triángulo ABC, no sé si te habrá pasado ya. Triángulo ABC. ¿Y qué pasa cuando normalmente se hace ese tipo de trazo, chicos? Las líneas coinciden. Bisectriz, altura, paz, es un zafarrancho, muchachos. Yo les recomiendo, les aconsejo que por favor deja de dibujar triángulos equiláteros. Deja de dibujar triángulos isósceles cuando te dicen, se tiene un triángulo a veces. No lo hagan, muchachos. Además, una observación. Dicen que el ángulo A menos el ángulo C es 34. ¿Tú sabes qué significa eso? Que el ángulo A es más grande. Oh. Y si es el ángulo A más grande que el ángulo C, debo dibujarlo como un ángulo A que se vea más grande que C. Chicos, si a mí me dicen que la media del ángulo A, la media del ángulo C es 34, yo al C le pongo beta, pero al A le pongo beta más 34. Significaría que ese ángulo en C le pongo beta y ese ángulo en A beta más 34. Y yo, por ejemplo, como sé que esto es una bisectriz exterior, te puedo preguntar, ¿no? Tranquilamente. El ángulo en B, muchachos, todo el ángulo en B. ¿De acuerdo que es 2 beta más 34? Y por consecuencia, ¿no es beta más 17 y beta más 17? Y a mí sí me parece, ¿sabes? De que si el gráfico está bien, todo debería estar bien. Yo, por ejemplo, les digo algo. ¿Ven este angulito phi? Hallémoslo. ¿Cómo? Corbatón.
Pero bien sabrán ustedes, de que si yo quiero hacer corbatita acá, es sumar el beta más 17 más phi e igualarlo a 90 más beta. Chicos, se puede descubrir tranquilamente con toda la ley que phi es 73 y ese no va a ser ni loco el mayor ángulo, porque el mayor ángulo siempre es obtuso. Y bien sabrán ustedes, pero chicos, si phi es 73, esto le iguala a 180, 107 grados. No es, creo yo, una pregunta compleja. Pero sí son preguntas que urgente, requieren urgente una que otra pequeña corrección. Hablamos de qué pregunta. A ver, Mario Vicente Leo. Uniendo el vértice A con la intersección de la mediatriz y la bisectriz exterior. Ya, pero si tú unes el punto A con la intersección, o sea, con el puntito desde el X, al hacer eso, formarías un triángulo isósceles. E incluso, e incluso, formarías un teorema de la mediatriz. Ah, no te refieres a donde está el X. Te refieres a donde está, a ver, acá. ¿A eso te refieres? Bueno, pues formarías un 34 y un beta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ya con ese concepto estás usando otra teoría. ¿Sabes cuál? El teorema de la mediatriz. Estarías usando el concepto del teorema de la mediatriz. No lo puedo resolver con un teorema de mediatriz porque es un teorema que recibiremos la próxima semana, por ejemplo. ¿Pero de qué es válido? Por supuesto que es válido. Por supuesto que sí. La idea, sin duda alguna, ¿cuál es? Que se haga con todos los métodos que tú conozcas. Pero yo no lo puedo explicar con un método que no hemos hecho todavía. Todavía. ¿Lo haremos? Por supuesto, pues no serán se van a hacer todos los temas. Pero yo no puedo resolver con un método distinto. Es como que le diga que yo use cuadrilátero para suma 360. Sí podría. No, es una gran idea, por favor. Es una excelente idea, Mari Carmen, pero, como le digo, chicos, siempre tratando de resolverlo de acuerdo a lo que es la clase. Sí, no, imagínate, bueno, hay mucha gente acá que no conoce esos contenidos. Seguimos. Terreno de forma triangular EBC se construye camino rectilíneo representado por AB. Ok, a ver. El borde BC. Ya, ya, ya. Creo que ya entendí la gráfica. Creo. Espero no haberme equivocado. ¿Y ahora qué le hacemos?
Ah, bueno, si queremos que el dibujo salga bien chévere, te cuento. Terreno triangular ABC. Camino rectilíneo representado por AB. B es bisectriz exterior. AB es 8. BC es 10. Y además el ángulo BAC es el doble del ángulo BC. Aquí va mi primera, a ver, ¿cómo llamarlo? Aclaración, corrección, observación, ción. Que si tú colocas eso, si colocas eso, vas a chocar un poquito con algo. Vas a chocar un poquito con el ángulo exterior. ¿Y por qué A? Porque el ángulo exterior, ¿sabes qué es? 3 alfa. O bueno, con la variable que estamos usando, ¿no? 3 beta. Y es una gran idea, porque yo no pienso a partir del 3 beta, mitad, mitad, no te pases. No pienso hacer eso. Lo que yo creería que es más conveniente por hacer es duplicar. Externo 6 beta, 3 beta, 3 beta. ¿Y sabes quién sería el ángulo en E que sumado con 3 beta me da 4 beta? Beta. Y esto ya es súper, súper, archi, mega, hiper, duper conocido. Y es que ese 3 beta, mira cómo lo partí. Y ahí te percatas cómo se puede generar, ¿no? Los isósceles. Al 3 beta lo partí, pero lo partí con, mira, esto era 3 beta, ¿no? Pártelo. Beta, beta, y acá 2 beta. El 2 beta de azul determina un 8-8. El 2 beta de azul y el 2 beta de negro determina un 10-10. El beta beta de azul y negrito determina un 10-10. Chicos, si a mí me dijeron que para acercar el lindero del costo de 200 soles, hablamos del lindero ¿cuál? Del lindero BC. Ya, ya, porque aquí, acá falta una, no sé, de error de digitación. Acá debe ser para acercar el lindero BC. Ahí le faltó esa palabra. Pero bueno, los que son de la pre y tienen el material lo saben perfectamente. Ahí le faltó ese segmentito. Quizás se borró. Sí, para acercar el lindero BC, el costo es 200 soles, pero BC son 10 metros.
el costo es 200 soles, hay el costo para acercar al lindero AE, pero AE es 18 metros, chicos. No hay mucho más que mencionar. 360 soles. Tampoco algo tan extraordinario, ¿no? No muy complejo, pero sí en el aspecto de triángulos, saber cómo formar a los isósceles, chicos. Los isósceles. Ok, 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 ok. Clave en la 8. 8 enano. Y acá, por ejemplo, el problema habla de un triángulo equilátero. Mm, ¿Qué hago, profe? Primero, pues dibujo el equilátero. Ya. Dice que se traza la altura BH y la seviana CN, las cuales se intersecan en P. Y dicen que AN es igual a NP. Y el pedir el problema es calcular el ángulo que saca. Recordemos que el triángulo es equilátero, por tanto ese ángulo es 60 grados. Recordemos que la altura en un equilátero también hace que se parta a la mitad. Chicos, pregunta, ¿llegaron a hacer algún trazo en este problema? ¿Alguna rayita? ¿Algo? Llega la gente, sobre todo que ha marcado la clave, ¿no? Tengo dos personas que han marcado la clave. ¿Llegaron a hacer algún tracito? De P hasta A. Veamos la productividad del trazo de P hasta A. Al haber hecho esa raya rojita, existirá algo. Debido sobre todo a que
Este segmento es un segmento en común. Este lado grandote es el mismo que está acá. Y ese ángulo es 30-30 por ser bisectriz. Chicos, tronquito azul 30 serrucho, tronquito azul 30 serrucho, congruencia de triángulo. X, X. Pero pasó el XX y se olvidó 2X. Y yo, por ejemplo, cuando sumo los ángulos y lo igualo a 180, pues me doy cuenta que el cálculo es sencillo. Pero como dije también hace rato, darse cuenta, amigos, es el problema. Es el único problema es ese, chicos. Darse cuenta que es lo más conveniente. ¿Todo bien con la resolución? ¿Alguna duda? ¿Todo bien con la resolución de este ejercicio? Y yo, por ejemplo, ya que terminamos la 8, ¿y qué hago ahí? Y yo, por ejemplo, cuando vi esa información, proyectar no sería la palabra más adecuada, ¿sabes? Prolongarse. Yo creo que el prolongar por aquí y por acá y por aquí. ¿Y quién eran las prolongaciones, profesor? Para empezar, movimiento de ángulos. Mira, desde acá, si los tramos B y F determinan con el tramo de ángulos de igual medida, B y F, los ángulos deben ser iguales. Pero ese alfa pasa por acá. Otra vez, bisectrices. Otra vez, bisectrices. Hay un problema. Acá es alfa más X, acá es alfa más 5X. Y yo, por ejemplo, cuando hice esas líneas, mi objetivo era encontrar este ángulo que está acá arriba. La suma de teta más x con el blanco es igual a alfa más 5x. Uy, alfa, ¿no? La suma de alfa más x con algo es igual a la suma de alfa más 5x. Conclusión, chicos, 4x. Para que pueda respetarse el alfa más 5x.
Es ahí donde justamente por ese motivo aparece acá el 180 menos 7x. Y por ese motivo es que llega esto. ¿Está aplicando la propiedad, profe? Por supuesto, chicos. Y eso ya no es una operación, pues, compleja, pues, amigos. Y te facilita. Ok, ok, ok. Van a verlo, chicos, si equivale a 18 grados. Ante la pregunta, eliminar ángulo de los tramos A, D y BA. No sé cuál es, profe. No sé si el 7x o es el 180 menos 7x. Pero averígualo. Con 7 multipliqué por 18. 126. Ya, pues por obvios motivos. Y lo que le falta para 180. La respuesta es menos 54. Y esto, por ejemplo, que les digo a ustedes como desarrollo, como pregunta, es resolver, es plantear una formulita. No creo que sea complicado, pero como te dije también, ese tip de buscar las propiedades, como que a veces incluso nosotros mismos los profesores nos olvidamos de esas sugerencias. Chicos, busquen que se crucen bisectrices, busquen que aparezca ese alfa alfa para hacer que pase bisectrices. Se nos pasa, no debería ocurrir, ¿verdad? Y más o menos lo que mencioné, bueno, estoy más o menos lo que mencioné. ¿Me permites? ¿Sabes qué podríamos hacer en este ejercicio? No sé cómo lo hicieron ustedes, no tengo idea. Y para que reconozcas eso, había que jugar como opuesto por el vértice.
Y cuando haces eso, si te fijas, si eres observador y observadora, en el triángulo ABC tienes a un Y, a un Z y a un 2 beta como ángulos externos. Evidentemente esto de acá es 200. Y teniendo en cuenta de que he hecho jugaditas como puesto por el verde y toda la cuestión. Mírenlo. Y por ejemplo, bueno, si beta es 80, miren el triángulo que pinté, que es justo lo que ustedes han puesto en el chat hace unos segundos. Si beta es 80, viene X. X es la mitad de 80. Y es por eso que le decía al principio de la clase, ¿no? Acá el chiste no es tanto saber qué es bisectriz, qué es altura, no. Acá el chiste es saber cómo resolverlos, cómo atacarlos. Acá, por ejemplo, había una, acá está. Es la última pregunta del día de hoy. Ok. Y yo, por ejemplo, como preguntita, ¿no? Se ve interesante, como dibujito. Sí, se ve interesante. El dibujo de por sí, gente, siempre podría ser un poquito complejo, ¿no? A ver, pues. A ver, pues.
Y yo, por ejemplo, con esa indicación, de que corta, debe cortar. Así está un poquito más, clara. Y dicen que para colmo corta la prolongación, ¿no? Fíjate tú, mediatriz forma un 90 y parte de la mitad. Y teniendo en cuenta que el problema menciona que el pie de la bisectriz, por ahí pasa la mediatriz, el gráfico tendría que ser así. Y en ese instante, amiguitos, amiguitos, el 10 grados aparece por acá. Piden el ángulo ACB, chicos, piden el. ¿Qué es lo que se les ocurre? En base acá le pongo H, acá le pongo P, acá le pongo M. ¿Sí? Vamos, muchachos, el ultimito. ¿Qué harías? ¿Sabes qué se tiene que hacer en estos problemas? Bueno, congruencia sería justamente para demostrar, en lo más correcto, el por qué el ángulo en A es igual a teta, ¿verdad, no? Y es por isósceles. El triángulo rectángulo VHP, 2 teta más 10 es 90. Y teta, muchachos, es 40. Pero en el triángulo ABC, y es ahí donde justamente, pues chicos, en el triángulo ABC, teta más 2 teta más X. Pero teta valía 40. Así que 3 veces 40 es 120. Los conceptos para esta clase son accesibles, entendibles, pero también el problema puede ser otra cosa, ¿no? Como dije al principio, sabe dibujar, sabe reconocer, pero entre todo, como te digo, si dominamos bien la teoría y algunos tips como lo que te dije hace un ratito,
El tema es fácil. ¿Se entiende bien? Listo, muchachos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Nos encontramos la próxima semana para seguir avanzando con nuestros temas y contenidos y seguir resolviendo ejercicios. ¿Ya? Un fuerte abrazo, muchachos. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho.